El cuarto viaje parten de Cádiz en 1500, ya en 1502, estamos hablando de 4 años después, y son cuatro embarcaciones que llegan más o menos el 1 de agosto a Centroamérica. Entonces, si ustedes ven por el aspecto climático, pues perfectamente sabían en qué fechas deberían de llegar, ¿no? Alguien que se dedica, por ejemplo, a importaciones de Europa, sabe que en ciertas fechas no pueden ellos, que no pueden partir los puertos de Europa hacia América cercanas al mes de septiembre, porque sí lo pueden hacer y lo hacen, pero saben que deben de tomar, por logística, saben que deben tomar un tiempo de que el barco no puede entrar a puerto debido al mal tiempo, por los huracanes o por las tormentas tropicales, etcétera. Entonces hay que saber, pues, más o menos en la parte comercial, pues saber que, oye, a un cliente le voy a entregar, si lo traigo en los periodos de agosto, septiembre, octubre, te voy a dar de entrega 2 semanas más porque pues puede haber un mal tiempo. Entonces hay que saber la logística. Si ustedes ven las fechas, deberían saber la logística. Y si ustedes ven, eso lo podemos encontrar sin mayor problema en los libros de historia, hablando de los temas de los viajes de Colón en internet, ven, las rutas son muy claras. O sea, no es un aspecto accidental de que Colón vino a ver qué cosa y que después nos dicen, es que no supo que nunca que llegó a América, ¿no? Y como lo decías en el epitafio de Inocencio VIII, pues sabemos de que era un aspecto, el nuevo mundo es como lo que actualmente se conoce como el nuevo orden mundial, ¿no? Es un aspecto, no es porque las poblaciones de América se trasladan a Europa y porque hay un nuevo orden, ¿no? o viceversa, o de África, no. Es un aspecto político, las tendencias políticas a nivel mundial, la economía va de la mano. Entonces sabemos que esto fue lo mismo en ese momento, y que también hay un dato interesante, volviendo un poquito, hablamos de los templarios, ¿no? Los templarios, cuando hay un libro, varios libros, uno por ejemplo que se llama The Knights Templars in the New World, o Los Caballeros Templarios en el Nuevo Mundo, de William F. Mann. Este autor habla de que se dieron una serie de viajes a Nueva Escocia, a Nueva Inglaterra, que los templarios, tras la caída que hablábamos de Felipe el Hermoso, cuando hace el asesinato de los templarios, empiezan a salir muchas embarcaciones hacia, él deduce, hacia lo que es América, y se establece en Nueva Escocia y Nueva Inglaterra. Además, hay otro autor que escribe un libro que se llama Pirates and the Loss of Templar Fleet, de David Hatcher Childress, o sea, los piratas y la flota perdida templaria. O sea, los templarios sabemos que tenían embarcaciones, que no sabían a dónde iban a conseguir la plata. Ya hemos hablado en otras oportunidades, y tenemos varias revistas donde habla de que los templarios había un constante comercio de plata. No sabían exactamente en dónde, pero pues las deducciones que se han hecho es de que venían a América, se llevaban esa plata para hacer toda la infraestructura de las catedrales góticas que se dio en Europa en aquel entonces, porque no había dinero en Europa, lo sabemos, y de acuerdo a la historia igual oficial, según en Europa no había dinero, y los templarios inyectaron una gran cantidad de dinero para poder hacer esas grandes obras, que en menos de 100 años hicieron muchísimas catedrales. Entonces vemos que no son, aquí lo que yo mencionaba, no son 15 años, ¿no?, de exploración marítima de Colón para conseguir nuevas rutas. Hay un antecedente de los portugueses de 50, 60 años, y todavía nos vamos más atrás, hay más de 200 años en donde había toda una interacción. Y hay autores, en el caso que mencionan, que en América era conocida en todo el mundo, que en los años 1200 se comerciaban, lo dijimos en nuestra charla anterior, desde las épocas de los egipcios, el maíz estaba presente en las culturas de aquellos lugares. Entonces, queremos un poquito con toda esta información que damos, pues de que vean que no estaba aislada, América no estaba aislada, había una interacción política, económica, comercial, militar, de toda índole, como actualmente luego se da, y que solamente eran un cambio político de los poderes en aquel entonces. Así es, general. Fíjate que ahorita que comentabas de que los templarios llevaron un auge
debido a que introdujeron la plata. Me comentabas, ya que en Europa, pues en aquella época era escasa la plata y otros metales preciosos. De acuerdo con cierto autor, él considera que la pobreza en Europa se debió a la caída de Roma y la consecuente entrada triunfal del cristianismo, que se apodera del Imperio Romano, lo divide en dos, en el Imperio de Occidente y de Oriente. Precisamente en esta época, los otomanos toman el Imperio de Oriente, o empiezan a tomar las tierras del Imperio de Oriente, y en este caso, aquí nos vamos a centrar en el supuesto Imperio de Occidente. Es este emplazamiento de lo que queda del Imperio Romano, que es el que empieza a hacer estos movimientos políticos. De acuerdo con... para terminar el tema de por qué había pobreza, porque de acuerdo con este autor, el sistema ideológico que cambió a la caída de Roma y comenzar con el nuevo sistema ideológico llevó a la pobreza a Europa, lo llevó a la miseria, a la pobreza. Y no solamente eso, hay aquí como un dato que quizás más adelante, en otro programa lo podemos ahondar más. Vino un deterioro ecológico muy importante porque se incorporaron prácticas pastoriles. Debemos acordarnos que las prácticas pastoriles son las principales causantes de la deforestación a nivel mundial. O sea, crear vacas y crear chivos genera la deforestación y la sobreexplotación de todos los terrenos, tanto forestales como de pastizales del mundo entero. Entonces, en esta época que estamos hablando, los templarios lo que hicieron fue tratar de, entre otras cosas, porque llevaron unos sistemas, digamos, de producción agrícola, donde iba implícito la restauración del medio ambiente, y quizás por esto fueron perseguidos, y entre otras cosas, ¿no? Lo interesante de aquí es de que ya nos estamos centrando con que lo que queda del Imperio de Occidente es el que prácticamente financia la expedición Colón. Fíjense lo que pasa en 1479. Los reyes de Castilla y Portugal tuvieron que ponerse de acuerdo para firmar un tratado de paz, porque aquí es lo interesante, se estaban poniendo de acuerdo a ver a quién le tocaban los territorios que iban a encontrar en el mar Atlántico. Se empiezan a repartir ya por el año de 1479 los territorios por descubrir. Acordémonos que, como comentábamos, el Papa Inocencio VIII, el Batista Cibo, que muere en 1492 y que se le declara como el inventor del nuevo mundo, financia y gestiona toda la travesía y toda la misión Colón. Cuando el Papa sucesor, Alejandro VI, toma el poder, se expiden lo que son las bulas alejandrinas, pero aquí hay un debate interesante. Todas las bulas alejandrinas benefician a los reyes de Castilla y Aragón. Ojo, reyes de Castilla y Aragón. En ningún punto de estas bulas dice reyes de España. Cabe aclararlo porque tal parece que España nace de facto en un momento determinado, mejor dicho, indeterminado. Bueno, todas las bulas alejandrinas, que fueron 4, todas van en favor de Fernando e Isabel, de los reyes de Castilla y León. Pero hay otro asunto interesante: estas bulas se hicieron en secreto, no fueron publicadas. O sea, la mayoría de las bulas que hacen los papas se dan a conocer así como urbi et orbi, o sea, para todo el mundo, ¿no? Pero estas en específico no se dieron a conocer sino hasta mucho tiempo después. Incluso hay autores que consideran que estas bulas no fueron escritas allí por 1493, sino que fueron escritas después, ya en los años 1500. ¿Y por qué se basan en este hecho? Pues porque simplemente no se conocían antes. Se comienzan a conocer ya cuando cae el Imperio Azteca, no en su tiempo, cuando supuestamente se descubrió América. Entonces vemos cómo aquí hay un trasfondo político. Ahora vamos a tratar de analizar así brevemente, porque tenemos que hacer una pausa musical, pero para el otro segmento vamos a analizar brevemente lo que significaría el Vaticano para un imperio digamos un imperio hipotético,
que estuviera por encima del Papa en aquellos días. Pero vamos a una pequeña pausa musical y regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en nuestro programa A la Redonda con el tema Cristóbal Colón, un secreto político. Así es, usted comentaba, ingeniero, de el asunto de las rutas marítimas. ¿Qué más nos puede platicar de este u otras cosas? Muy bien, te decía que de acuerdo a los mapas que hay o trazos de las rutas que siguió Colón, pues uno no lo ve como que fueran obra de la casualidad, alguien que no sabía dónde iba, ¿no? Y eso es pues, como que es un poquito irrisorio, ¿no? O mucho, según la óptica, ¿no? Pero pues si uno no tiene un sentido de dónde ir, pues como que es complicado que llegues a un rumbo preciso. Entonces aquí lo que vemos, esas rutas fueron trazadas, se ven claramente, teniendo conocimiento ya lo decía al principio, de que hubo una tecnología para poder hacer las navegaciones. Entonces, pero al hacer las navegaciones también tendrías que tener una guía, un mapa. Y en aquella época también empiezan a aparecer una serie de mapas en Europa. Aparece la imprenta, dan como base que la imprenta permitió la difusión de una serie de mapas, y que volvemos al mismo tema. Fueron los árabes, o fueron los musulmanes, o los moros, como también les llamaban en ese momento, los que introdujeron esta información a Europa. En este caso estamos hablando de uno de los mapas que habla, en uno de nuestros números de la revista también lo mencionamos como el mapas de Piris Rey. Piris Rey pertenece al Imperio Otomano. Otra vez volvemos, ¿dónde está el conflicto? Que tú también lo decías mencionando, de que hay autores, el autor español que mencionabas, en donde decía, bueno, pues nunca llegaron los musulmanes, ¿no? Y sí, por ahí también hay datos en donde el musulmán o el moro convivía perfectamente con el cristiano. En ese supuesto estaban en conflicto, ¿no? Como nos han dicho, que es una parte muy radical, ¿no? Que yo no te podía ver y tú no me podías ver, ¿no? Y pues entrábamos en conflicto. Realmente eso no es así, es como, parece un cuento, ¿no? Un cuento así, historieta actual, ¿no? Entonces, este mapa fue estudiado por el cartógrafo Charles Hapgood, que pertenece al colegio de New Hampshire en Estados Unidos. Es un cartógrafo, es una persona que sabe de lo que está hablando. Y dice que pues ahí menciona que se ve la costa perfectamente, lo que es Europa, lo que es la costa de África y lo que es la costa de América y Sudamérica. Se muestra muy bien la costa de Sudamérica. Entonces Colón tenía conocimiento, o el llamado personaje Colón, o los que participaron en todas estas misiones de exploración o de incursión, conocían perfectamente este mapa. De hecho, el mismo autor, Ruggiero, en su libro menciona que Piris Rey habla de Cristóbal Colón como personaje, como un traidor, porque él tenía esa información y pues fue el que se llevó las glorias, por decirlo. O sea, como que había un acuerdo entre el Imperio Otomano y el Vaticano, que pues representaba a Cristóbal Colón y además a los reinos de Castilla y Aragón, como que era representante de ellos. Como que había un acuerdo y lo traicionaron, ¿no? O sea, las glorias se los llevó Cristóbal Colón. En esa parte aparece hasta en el año de 1559 un mapa de Hadji Ahmed, en el cual muestra todo el mundo y da un dato curioso: Baja California, la península de Baja California de nuestro país, que posterior a esta fecha de 1559 fue descubierta. Entonces, como este mapa lo plasmaba, entonces sabían perfectamente a dónde iban en este caso. Y hay un mapa que se llama el mapa de Seno, que este mapa es más antiguo, es del año 1398, que está perfectamente dibujado en este mapa, y lo pueden encontrar en internet, ¿eh? Estos mapas están ahí, nuestros radioescuchas que gusten investigar más, lo pueden encontrar. Se ve perfectamente delineado lo que es la parte norte del Atlántico, lo que es Groenlandia, Nueva Escocia, Nueva Inglaterra. Entonces todo concuerda. Con esto pues quisiera pues yo terminar mi intervención en este caso, en donde vemos
que había una tecnología, había un conocimiento, en este caso cartográfico, de navegación, para poder llevar a cabo esto. Y por supuesto, había las naves del tamaño adecuado para llevar la gente, los insumos, los animales, para poder hacer una incursión en una supuesta tierra desconocida. Así es, ingeniero. Fíjese que también, ya para concluir, porque se nos agota el tiempo, el inclemente tiempo. Pues, resumiendo un poco esta situación, nos damos cuenta que, una vez más, que la situación política mundial en aquella época, alrededor de 1492, consta de cosas muy concretas. Uno, el imperio azteca, que se ha creído comúnmente que solamente abarcaba lo que hoy es Mesoamérica, pues tal parece que era un poco más extenso. Y de hecho la famosa obra de este Marco Polo, que se llama Il Milione, es traducible al idioma mexicano como las tierras que nos dan tributo. Entonces pareciera que los viajes de Marco Polo hablan de las tierras del Gran Khan, pero no Genghis Khan, sino del Khan del mundo, del rey del mundo en aquellos días. Esto de entender cosas interesantes, porque si este personaje realmente va circundando el globo terráqueo y va por tierras específicas, China, México, o sea, América, pues estamos hablando de que él iba, digamos, como fiscal o como cobrador, digámoslo así, de tierras muy lejanas que probablemente pertenecían a un solo dueño, o que un solo dueño o un solo imperio, pues a un solo imperio le rendían tributos. Esto es muy interesante, y entonces ya podemos entender que la necesidad de una misión como la llamada Cristóbal Colón obedeció a fines políticos, como precisamente menciona lo que comentaba Batista Sibo, que con el oro de América iban a crear una nueva era mundial. Con ese oro de la América, con esas riquezas incalculables que tiene América, iban a poder dar un nuevo auge al cristianismo que imperaba en aquella época en Europa, y que auguraba una nueva era, ¿no? Y pues efectivamente vemos que se cumplió. O sea, ellos lograron. Allá por 1519 descabezaron al Imperio Azteca, y con ello el mundo paulatinamente fue cambiando. Y de hecho podemos comentar que quizás en otros programas cómo después de la caída de los aztecas, lo que serían los virreyes, los posteriores virreyes a los tlatoanes, aún tuvieron un enorme poder bélico, estratégico, marítimo y comercial. Económicamente hablando, fueron poderíos o estados muy fuertes. Los estados virreinales todavía fueron muy potentes, y es hasta después de 1810, de las independencias de América, en que estos poderes ya prácticamente comienzan a desaparecer. Entonces es muy interesante todos estos pasos que ha dado la política mundial a partir del siglo XV, del siglo XVI, porque pareciera que, pues, como comenta usted, ingeniero, nada está a la fecha. Y pues antes de irnos, me gustaría mandar un saludo a Gustavo de Jesús Medina, Adriana Ruiz, Noyolotl Ahuitzin, Oscar Escalona Monroy. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y ingeniero, ¿con algo que quiera concluir? Sí, muchas gracias, Francisco. Pues este tema es bastante extenso y creo que necesitaremos muchísimos programas, pero igual, como lo hemos venido haciendo, invitamos a nuestros radioescuchas a que conozcan las investigaciones que tenemos, que ellos ahonden más en el tema, que saquen sus propias conclusiones, y que pues vayan viendo que la historia, como dicen, no es como la pintan, ¿no? Pero nos da un panorama de que
nosotros hemos tenido un papel crucial en todo este movimiento a nivel mundial como cultura, básicamente. Y gracias por escucharnos y esperamos estar pronto con ustedes. Por nuestra parte prácticamente ha sido todo. Los esperamos a la siguiente emisión de su programa A la Redonda con el tema La belleza azteca, resultado de su alimentación, del año 2000, número 52. En los controles técnicos nos acompañó nuestro amigo Tenoch. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en Radio Jefao y nos estaremos escuchando en la próxima emisión de Radio Jefao. Pues por nuestra parte es todo. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao.